además de que el chino tiene algo que es esa dificultad que se puede presentar, hace que los estudiantes vayan diciendo, no, yo no Está sigo muy aquí. difícil, no puedo. Ajá, No. tiene eso, ¿no? Que yo también lo vi en el japonés, bueno, yo no estudié japonés, pero veía que eso ocurría también en el idioma japonés en la Facultad de Idiomas en la Universidad de Baja California, ¿no? Que eran grupos cada vez más reducidos, poco se comprometían, ¿no? A terminar esos 6 niveles. Y eso ocurría también con el chino, entonces era un poquito de ambas, ¿no? Entre que iba teniendo otros compromisos, pero también que se presentaba esta situación de que ya no había grupo, ¿no? Hay que esperar para que los primeros semestres vayan empujando a los siguientes y se pueda abrir un tercer, cuarto nivel. Entonces, no sé, entre todo eso yo dije... De cada generación se va rescatando Sí. 2, 3, pero no nada más pasa con el chino o el japonés, o sea, que no piensen que nada más es porque, son lenguas asiáticas, son difíciles y por eso la gente deserta. Pasa en inglés, Sí, pasa en francés, es pasa en verdad. alemán, porque requiere... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de este podcast de Cat Weekly. Pues como saben, tenemos invitados, entonces hoy me encuentro con André Guerrero. Es un episodio que tenemos tiempo como queriéndolo sacar y pues mi nombre es Daniela Barrera, ya me conocen aquí en el podcast y no soy la única pues que está aquí. Me gusta mucho hablar sobre desarrollo personal, enseñanza, sé que tú también eres docente. Sí. Y hay muchas cosas de las que podemos platicar y coincidir. Igual los episodios son como de 1 hora, más o menos. Entonces, tengo preguntas, pero más que nada es una plática. O sea, no es una entrevista, sí tengo preguntas para sacar los temas. Pero en sí, o sea, es simplemente una plática y estamos compartiendo nuestra experiencia. Muchas gracias, André, por estar aquí. Con gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y felicidades para este 2022. Sí. Mucho éxito para CAD, para todo el equipo en sus propósitos de este año 2022. Sí, la idea es sacar episodios cada semana, ser constantes. Creo que los anteriores no fueron tan constantes, pero pues la idea es que sean completamente constantes, porque la verdad es que hubo un año donde hicimos los primeros episodios de Cat Weekly y eran más como noticias y sentíamos que todavía no estábamos como listos o estaba tan pulido para decir, ya, ahora sí. Ahora está más definido, entonces nos sentimos cómodos con lo que estamos haciendo. Sale en YouTube, sale en Facebook, salen clips, en Spotify también sale. Sí. Entonces sí hay como esa distribución para los que tienen diferentes formatos. Por ejemplo, a mí me gusta más escuchar podcast También a mí. que sentarme a ver un video. O sea, yo no puedo hacer eso. Sí. Pero pues hay gente que sí, entonces abarcamos como todos los formatos. Sí, es que formato podcast solamente escuchado te permite hacer otras cosas, ¿no? Sí. Es de las grandes ventajas, ¿no? Puedes estar lavando los trastes. Exacto. Manejando. Exactamente, sí, haciendo tantas cosas y aprendiendo a la vez. Pero yo creo que la constancia la tiene cada. Se nota. Yo lo veo cuando reviso sus redes sociales que constantemente están publicando entrevistas y eso creo que es clave para tener éxito en el internet ahorita. Así que sigan mis Gracias. ánimos para ustedes. Sí, queremos hablar, o sea, nuestros pilares es idiomas, desarrollo personal, negocios, pero pues en sí no es nada más, pues bueno, el idioma o los negocios, sino esa perspectiva de la gente de Tijuana, cómo es Tijuana y cómo hacer esa conexión con el mundo, porque pues no nada más hacemos los episodios para Tijuana. Entonces, si hablamos de Tijuana, estamos en la frontera con Estados Unidos, entonces es una ciudad mexicana que pues tenemos una cultura como muy mezclada, ¿no? Sí. ¿Tú sí eres de aquí? Sí. ¿Creciste aquí? Sí. Ok, ¿y cómo fue para ti crecer como en Tijuana? Digo, Pues, supongo que no ajá. todos tienen la misma experiencia Sí, que crecen en la frontera. Sí, hay pues zonas en la ciudad, pues yo crecí y pues llegué muy pequeño a Playas de Tijuana, ¿no? Que es un lugar pues muy bonito porque tiene un monopolio que es la playa, ¿no? Entonces eso ya lo hace único y bueno, es un lugar que te brinda como pues de cierta seguridad en aquellos tiempos, ¿no? Ya me escucho muy viejo, ¿no?
pero en aquellos tiempos, Hace unos años. hace unas décadas, ¿no? En 1996 fue cuando llegamos y pues, o sea, te brindaba seguridad, te brindaba de un espacio relativamente limpio con respecto a otras partes de la ciudad. Ujú. Y crecer allí fue pues una muy buena experiencia porque además ese ambiente que tiene ese lugar te permite ah, salir sin que tus papás se preocupen y Ujú. Sí, que porque jugar Tijuana, con tus digo, amigos. Playas es como un pueblito con playa, porque Sí, está como alejado de la ciudad. sí. Entonces, digo, yo viéndolo de esa perspectiva, creo que sí es más fácil. Como, sí, sale a jugar y pues no pasa nada porque sí está aislado Ujú. y casi todos se conocen. Bueno, no sé, casi todos se conocen. Sí, sí, se confirma esa frase de pueblo chico, infierno grande, ¿no? Entonces, sí, es, entonces es un lugar que me permitió crecer con un entorno seguro relativamente Ajá. y además estar muy cerca de los lugares donde estudiaba, ¿no? Tenía que caminar muy pocos metros, menos de 100 metros para llegar a la primaria. Luego en la secundaria se redujo todavía más porque vivíamos justo enfrente, ¿no? Tenía Oh. que caminar apenas 10 metros para llegar a la secundaria, luego un poquito más a la prepa. Así que fue una infancia, adolescencia, juventud, pues muy bonita y compartiendo con vecinos, ahora grandes amigos. Así que ¿Y tú eres de las personas que viajaban al otro lado, les decimos, pero pues es Estados Unidos, sí, constantemente? sí, claro, sí, sí, sí. Viajábamos a hacer compras, así como para el hogar, para la alacena. Ok. Y después también para comprar ropa, ¿no? Eso sí era una dinámica que seguíamos mucho y que pues en estos últimos años para mí ha tenido que terminar, ¿no? Es como algo que he tenido que afrontar, el Ujú. ya vestirme con ropa de aquí, regalar De aquí. regalos todos de aquí. A veces algunos serán importados, Ajá. pero ya no está esa dinámica, o al menos yo no la he tenido en los últimos 2 años de ir y comprar, pero sí es una dinámica como de tradición en la familia, ¿no? Si se quiere, de Sí. ir y cruzar para O sea, comprar ¿estabas comida. acostumbrado a cruzar seguido? Sí, digamos 2 veces al mes, algo así. Bueno, sí, cada 2 semanas. Ujú. Y lo dices porque estos últimos 2 años por la pandemia, o sea, sí sentiste que te quitaron una parte de ti, porque mucha gente es como, ya quería regresar, ya quería que cruzar. O sea, sí Sí, lo sentiste como, pues sí, es algo que uno tiene que afrontar como transfronterizo, ¿verdad? Que pues tiene una oportunidad que quizás en otras partes del país no hay, que es ir sí, a comprar ropa a un relativo buen precio, pero también relativamente nueva, ¿no? Como últimos modelos, por así ajá, decirlo. También en la economía es ventajoso. Y ahora en los últimos 2 años, pues sí, por el encierro, por el cierre de las fronteras, ha sido prácticamente imposible. Y es algo a lo que ya me acostumbré porque ya me puse la vacuna, ajá, la más reciente, ¿no? AstraZeneca, y creo que esa está permitida para ir a sí, Estados Unidos, pero tampoco no has ya cruzado. siento una necesidad enorme de, bueno, tengo que ir a la Ross, ¿no? A comprar, a O ver sea, qué hay hay por personas que ahí. así el primer día que abrieron es como, no, sí, necesito mi Sí, certificado para que me dejen pasar. Yo sí. no lo sentí tanto porque realmente no cruzaba Ujú, tan seguido. Entonces para mí no fue como, ya cerraron la frontera y quiero ir y necesito ir. ujú, Casi todo, o sea, aquí. Pero por ejemplo, la generación de mi papá, que también es de aquí de Tijuana, yo ujú, soy de Tijuana también, ujú. y el estilo de vida era, pues ni te pedían visa, no había Es casi verdad, sí. frontera y es como, pues yo iba a hacer las compras también, o sea, él, como los fines de semana iban a hacer las compras, o sea, un tiempo en Tijuana nada más se utilizaban dólares. Sí. Ibas, bueno, tú cuando estabas niño viajaste alguna vez como al sur de México, No, eso sí, ¿no? no. No, no, no. Fue ya de grande, sí. Y sí hubo como un choque cultural, o sea, suena raro porque es México, no es el mismo país, Sí. pero, o sea, México es tan grande que a veces decimos, no, o sea, yo no, yo ni siquiera le digo así a la misma comida. Ujú. ¿Fue para ti diferente como cuando Sí, viajaste? en todos los sentidos. Es muy reciente ese viaje que hice hace poco a Chiapas. Ah.
con mi novia y la verdad es que me sorprendió esa... O sea, ahí entendí esta frase que puede ser muy cliché, que es México es un país multicultural, pero ahí yo lo confirmé, ¿no? No hay un Dijiste, México. esto es como otro país. Sí, definitivamente, o sea, y te puedo decir, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, económico, pues allá el turismo, ¿no? Parece ser como algo que empuja mucho la economía, además de otros sectores del sector primario, como Ujú. la extracción minera, que aquí pues O sea, simplemente aquí no no se hay da, nada de ¿no? eso. Aquí es la industria manufacturera y ¿Y ya? algunas otras cosas más de Sí. servicios y punto, ¿no? Y luego, en términos políticos, yo estaba pues admirado, ¿no? De lo que pasa allá, que aquí simplemente no te puedes imaginar que un grupo de personas organizadas puedan detener una carretera porque se sienten perseguidos o se sienten amenazados por grupos criminales o quién sabe por qué, Ujú. pero que tengan ese valor para plantarse y cerrar una carretera donde están pasando vehículos que están moviéndose de municipios importantes de Chiapas y luego cobrarte 50 pesos, ¿no? ¿Por Sí, qué? sí. Porque quiero, ¿no? Y ahí Porque yo tienen el quiero yo machete, tengo ¿no? el poder de la carretera, Sí, ¿no? y ahí tienen el Literal machete, machete. ¿no? Sí, 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 ahí lo tienen y bueno, sí, le pago la cuota, cómo no, ¿verdad? Entonces, luego hay así, desde otras dimensiones como la cultura donde también, ¿no? O sea, es una cosa muy diferente. Cultura vial, me sorprendía mucho ver, pues, familias, ¿no? Ujú. Papá, mamá y un hijo, a veces hasta dos, en una motocicleta sin casco, ¿no? Y pasaban What? al lado de las patrullas y como si nada, ¿no? O sea, es algo que está, voy a usar esta palabra que a veces no me gusta tanto, normalizado parece, ¿no? Sí. Allá, y que aquí, pues no, sabes que te puede detener alguien, sabes Sí, que no aquí es no lo tan vemos. fácil, sí, sabes que no es tan fácil también organizar a gente para cerrar una carretera, y sí, totalmente diferente y también pues se entiende esta parte que te digo de el México multicultural. ¡Qué Sí. loco! O sea, está loquísimo porque sí, o sea, a veces que no sé, platico con familiares o así, comparamos México con, por ejemplo, Europa, ¿no? Que si lo comparas así, tal cual, o sea, son casi 3 países de Europa, México, o 4, o 5, Ujú. que es como todos los estados, casi, casi yo podría decir que es como si fuera un país diferente. Sí. O sea, por la cultura, por las palabras, por tantas cosas que son diferentes aquí, o sea, entre estados, Ujú. muy diferente. Sí, 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 sí. También, pues, sin lugar a dudas, el tema medioambiental y ecológico allá es otra cosa, ¿no? Tienen una riqueza natural Ah, sí. enorme y aquí, pues, no carecemos de mucho de eso, pero bueno, aquí la ubicación geográfica nos permite dinamizar la economía hacia otros sectores Sí. que también, pues, aportan, ¿no? A la ciudad. ¿Cómo piensas que, por ejemplo, a ti te beneficia? Porque mis preguntas es como quién eres, pero a veces es muy abstracto, ¿no? Ujú, Sino, Tijuana, ¿cómo crees que ha como aportado a tu vida? O sea, ujú, ¿sientes que es muy diferente como al mexicano que es del sur? ¿O cómo te sientes en ese aspecto? ujú. Bueno, creo que Tijuana ha aportado en cuestión de la ubicación Ujú. geográfica, ¿no? Y todo lo que eso ha implicado para la ciudad, ¿no? En términos de dinamismo económico, ¿no? Pues, no sé, creo que las oportunidades para lo que yo estudié aquí se pueden aprovechar bastante, ¿no? Yo estudié relaciones internacionales y pues Tijuana es un nodo internacional, hay que verlo así porque, bueno, tampoco estoy diciendo que sea el Silicon Valley mexicano ni nada de eso, sino, Pero casi. pero, pero sí, o sea, sí es un lugar importante para la manufactura a nivel internacional por la ubicación y eso permite que en términos internacionales haya un dinamismo muy particular que yo diría que no se da en ninguna otra ciudad con la misma intensidad de la frontera norte, ¿no? Ya no Ujú. hablemos de la frontera sur, sino de la Sí, frontera sí, norte. son muy diferentes también. Sí, entonces también esa parte que tiene Tijuana en sí misma de multiculturalidad, creo que ha aportado a este perfil que yo tengo, Ajá. porque bueno, aquí hay personas de muchas partes del mundo, ¿no? Que tampoco son las más, pero sí te permite, pues,
moverte con mayor facilidad, creo, en un ambiente internacional, ¿no? Ahora han llegado los haitianos y pues van a seguir poniendo su granito de arena a esta, pues, tan difícil de definir identidad tijuanense, ¿no? Sí. ¿Quién sabe qué es ser tijuanense, ¿no? Yo creo, porque hay una mezcla que sigue como aportándose, Sigue siguen, cambiando mucho. exactamente, sigue cambiando, siguen habiendo aportaciones de otras culturas y quién sabe en unos años de dónde más vengan y sigan aportando. Entonces, ese dinamismo internacional que tiene Tijuana creo que aporta mucho a un perfil como el mío. Ok, ok. Y antes, porque dijiste que estudiaste relaciones internacionales, ¿fue difícil elegir esa carrera? ¿Fue fácil? Ujú, Y antes, no sé, piensas en eso, relaciones internacionales, pero ¿qué perspectiva tenías de esas relaciones internacionales ahora ujú, o durante también? O sea, como que cambió algo, ¿qué fue lo que te motivó a entrar? ujú, ¿Cambió eso o sigue o se fortaleció? ujú. Ok, bueno, fue relativamente sencillo el elegir la carrera porque estaba como en un dilema entre estudiar sociología o estudiar historia también, me Mm, interesaba. Entonces las relaciones internacionales van a retomar mucho, o sea, la historia para las relaciones internacionales es un elemento clave para mm, dar explicaciones sobre las relaciones internacionales. Entonces, la sociología pues también, digamos que bueno, las relaciones internacionales toman de la sociología porque es una ciencia social ya mucho más avanzada que las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales es una disciplina todavía, ¿no? Que está construyéndose, que no llega a considerarse una ciencia todavía. Entonces, no sé, para mí fue como la disciplina que me podía permitir entender un fenómeno que, pues, a priori me parecía interesante entender cómo se relacionaban los países entre sí, pero que al mismo tiempo tomaba al menos mucho de la historia y de la sociología, pues, otro poco. ¿Y cuál era la siguiente pregunta, perdón? Ahorita Sí. ya me surgió otra, espera. Ok, ok. ¿Cómo digo? O sea, ya que a veces aquí enseñamos español, Sí. entonces llegan personas de diferentes lugares y pues te empiezas a dar cuenta que no, la gente no es igual. Incluso la misma gente que habla el mismo idioma, que dice, que comparte la misma cultura, hay como esas diferencias entre la comunicación, en llegar a acuerdos, o sea, incluso, no sé, en relación con tu familia o con tu Ujú, pareja. mm, A veces no te puedes poner de acuerdo, o sea, ¿cómo es esa ciencia casi de esa relación internacional cuando las culturas son tan diferentes? O ujú. sea, ¿cómo llegan como a mediar eso? O sea, es por así realmente como entre países. O sea, Sí. ¿cómo es eso? Ajá. Me preguntabas cómo ha cambiado mi visión, me acuerdo, ¿no? Sí, antes de Ajá, estudiar la carrera, antes, o sea, ajá, como que pensabas que era relaciones internacionales, ujú, sí se fortaleció como ese deseo o cambió. ujú. Ok. La disciplina tiene algo que es que suena muy bonito, ¿no? Sí, sí. Tiene como Suena cierto. a tolerancia y todos nos llevamos muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, eso puede atraer a las personas y puede ser un error que puede tomar uno, ¿no? De verlo así como que suena muy bonito Sin y, conflicto. ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, ese es un tema que uno tiene que asumir más o menos a la mitad de la carrera o un poquito antes, en quizás primeros semestres, en donde ya te vas a afrontar a pues un grupo de teorías que van a explicar cómo funciona el mundo y la más pesimista es la teoría del realismo, ¿no? Que pues ellos te dicen explícitamente que aquí no hay amigos, ¿sí? Que lo que hay es intereses y que por lo tanto los países se van a mover conforme A a sus eso, ¿no? intereses, sí, A ya. sus intereses. Entonces, esa explicación, aunque sea muy dura, pues tiene mucho de realidad y yo creo que explica gran parte de lo que está pasando en el mundo actualmente, ¿no? Guerras, intereses por recursos naturales. Entonces, mm, o sea, sí ha sido, puede ser decepcionante, ¿no? Ir Ujú. dándote cuenta, si lo ves desde esa perspectiva, cómo es que funciona el mundo. Ahora hay otra corriente que es como la contraparte del Como la parte realismo, bonita, pues más la que bonita. más optimista, ¿no? Quien lo ve más optimista el mundo
que es el idealismo, ¿no? Los idealistas van a tener una visión de cooperación, entonces le van a responder a los realistas. A ver, si tú dices que los estados, los países son egoístas en sí mismos, ¿por qué después vemos actos de cooperación y por qué vemos a la Organización de Naciones Unidas que existe como un espacio para el diálogo, para la cooperación? Entonces, hay estas dos perspectivas que te ayudan a, pues, tú formar tu propio criterio, tu manera de pensamiento para entender las relaciones internacionales. Creo que las dos están bien, ¿no? Las dos explican una parte de un mismo fenómeno, pero lo que toca es ubicarte, creo, en una posición para que después tú tengas que dar explicaciones, ¿no? Porque en parte a eso se dedica un licenciado en Relaciones Internacionales, a dar explicaciones sobre lo que sucede en el mundo, pero también tiene un acento en el tema diplomático, ¿no? Que es algo en donde yo no me he metido, pero, o sea, de hecho la carrera existe para cubrir este espacio que los políticos tradicionales no cumplen, ¿no? Porque no tienen, porque pues no se dedican a eso, ¿no? Ok. Entonces, la diplomacia es algo que tiene pues todo un conocimiento detrás, un protocolo que hay que entender, y para eso se crea también esta licenciatura en Relaciones Internacionales, estos conocimientos para formar a estos cuadros que después son cancilleres, embajadores, cónsules, etcétera. Nice. O sea, creo que nadie nunca me había explicado como realmente. Ok. Bueno, un poquito, ¿no? Porque no puedes resumir 4 años de licenciatura en 20 minutos de episodio. Claro, Pero a imposible. grandes rasgos creo que sí nos dijiste como, pues bueno, esto es lo que yo pensaba y esto es lo que te dicen que es. Pero aún así es verlo de las dos maneras, pero es encontrar un equilibrio, que es lo que dices tú. O sea, no hay como que una manera mala o buena de ver las cosas, simplemente es verlas como son Ujú. y cómo quieres llevarlo. Así es, así es. Entonces, depende mucho dónde te ubiques, o sea, en términos de pensamiento, qué tan optimista seas, qué tan realista seas, pues cómo vas a entender al mundo, ¿verdad? Entonces, son aportaciones que te ayudan a entender lo que pasa a nivel internacional, Ujú. pero luego también te tienes que ubicar en tu propia realidad, ¿no? Y decir, bueno, quizás estas teorías se han creado en centros de investigación de Estados Unidos, de Europa, Ajá. y luego, pues, ¿qué pasa con América Latina? ¿Qué pasa con México? ¿No? Que tenemos una realidad, pues, de atraso, ¿no? De mucha desventaja socioeconómica, tecnológica, y de ahí también tiene que partir de una categoría que es la que se propone que sea la que utilicemos desde América Latina, que es la crítica, ¿no? Ajá. Y decirle quizás a estas dos perspectivas, pues, a ver, aquí están ¿Dónde pasando otras estamos? cosas, Sí. ¿no? Aquí, o Es sea, verlos como las necesidades, que es lo que dices tú, ¿no? Como que yo no lo pienso mal, o sea, que sea como algo malo o negativo, fatalista, decir, pues sí, es que se mueve por los intereses, pero es que a veces, si intereses, suena como muy feo. Siento yo que es más verlo como por necesidad, o sea, tal vez, ujú, no sé, México no va a tener las mismas necesidades que Rusia porque sus naturalezas son muy diferentes. sí. Entonces creo que es verlo como tú dices, o sea, ese balance entre las dos cosas, porque pues sí, o sea, son intereses porque a veces es una necesidad y tienen que verlo de esa manera. Ujú, Creo yo. definitivamente. Sí, es entonces ubicarse también en el contexto nacional, local, pues para partir desde allí y poder dar explicaciones o comprensiones sobre lo que está pasando, ¿no? Ujú, Y tampoco quedarse con ninguna de las dos visiones así muy, muy estricto, ¿no? ujú. O de manera ortodoxa. La pregunta va a sonar un poco académica, Está bien. pero ¿cuál es el perfil de egresado? Que en pocas palabras es qué puedes hacer cuando sales de la carrera Ujú. de relaciones internacionales. Ok, puedes hacer en principio eso que decía de manejarte en un ambiente de cancillería, de Ok, ah, secretaría, ministerio de Relaciones Exteriores internacionales, sí, ok. como asesor, como encargado también, creo Como que, un vínculo entre ajá, países. así es. Ok. O también ocupar puestos en embajadas o en consulados para asesorar también a los que toman las decisiones allí. Tienes las bases, el conocimiento para poder
dar este tipo de asesorías, pero también en ámbitos privados creo que un licenciado en Relaciones Internacionales puede ser útil para hacer vínculos también, ¿no? O sea, si una empresa quiere hacer vínculos con otra empresa o también una organización civil en otro país, un licenciado en Relaciones Internacionales puede marcar el camino, puede hacer contactos, ¿sí? Y entonces no está exclusivamente delimitada al ámbito público o del sector público, Ajá. sino hay otros ámbitos, pues que hoy en día un licenciado en Relaciones Internacionales puede aportar bastante porque estamos en una época de una globalización muy intensa. Entonces, pues un licenciado en Relaciones Internacionales puede ayudar a internacionalizar al sector público, pero también a empresas, a organizaciones de la sociedad civil o a la misma academia, ¿no? O sea, a universidades que siempre quieren internacionalizarse, quieren tener vínculos, convenios con otras universidades del mundo para tener movilidad, para hacer investigación, para pues, tener una perspectiva más amplia, ¿no? De lo que sucede en fenómenos del mundo. Y luego también, pues, en un ámbito más de investigación, pues puede hacer investigaciones y dedicarse al ámbito académico en principio, ¿no? Ok, ok. ¿Y tú te has dedicado a la investigación? Sí, así es, así es. Y también eres docente. También, así es. De esas cosas que has mencionado o que has hecho, ¿cuáles te han gustado más? Bueno, Creo es que todo tiene su chiste, ¿verdad? Sí, Pero creo que sí, así es, todo tiene así su lado bonito. Yo he estado, creo que en prácticamente todos los sectores he participado, pero definitivamente desde que yo salí me visualizaba dedicándome a la investigación, a la academia, aunque por un lapso estuve como también probando otras cosas, ¿no? No quería salir de la licenciatura, estudiar la maestría y luego el doctorado, se me hacía algo pesado y quería probar un puro poquito. encerrado como en Sí, en el en estudio. la universidad, en el estudio Así y es. realmente saliendo al mundo real, no. Ajá, así es, pero sí me veía continuando con los estudios y dedicándome eventualmente a lo que estoy haciendo ahorita y pues es para mí lo que estoy haciendo ahorita en el ámbito académico, te diría que un sueño hecho realidad porque desde que yo me convencí de que tenía que entender lo que estaba pasando en China y con China, que es el país con el que me he intentado especializar, pues visualizaba una institución que es la que estamos instalando ahora como una necesidad local, que es un centro de estudios sobre China que dé explicaciones a nivel local y nacional sobre lo que está pasando con ese país. Entonces ahorita está sucediendo y para mí es como pues un sueño hecho realidad y estoy muy contento. Ahorita es como en donde más a gusto me siento. Eso que dicen de que tu trabajo no es trabajo cuando te gusta, lo estoy viviendo ahorita. Entonces, Qué cool. eso es. ¿Qué haces así? ¿Cuáles son tus actividades que has hecho durante este año? Ok, tenemos como principal actividad la docencia. Esto es como lo que está en la base de las actividades de un profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California. Y es algo que no es nada más, ustedes lo saben muy bien, ir y pararte y dar un discurso improvisado en una clase, sino tiene un trabajo previo que es planeación y para planear tienes que estudiar, pero si tu clase va a ser en línea, pues tienes que adaptar esas estrategias que ya conocías, que existían, ¿no? Técnicas muy famosas para la enseñanza-aprendizaje, ahora tienes que aprender nuevas para que se adapte y el aprendizaje ocurra en los estudiantes, ¿no? Que es el objetivo principal que tenemos. Luego tenemos otras actividades de gestión que tienen que ver más con tutorías, ¿no? Aquí hay un acompañamiento con los estudiantes, con un grupo, con varios grupos que nos asignan, en donde tenemos que ser un tipo de asesor y de informador sobre las cosas que están ocurriendo en la universidad, ¿sí? Y también pues dar guía, ¿no? Dar guía limitado, ¿no? Tampoco es que vamos a solucionar la vida de, no sé, 80 estudiantes que tenemos a nuestro cargo, pero sí es algo que pues trato también de cumplir con motivación, con estos libros de autoayuda que a veces ayudan bastante
pues trato de transmitir estos aprendizajes que yo tengo así paralelamente, ¿no? Cuando uno lee así por las noches ya, cuando está cerrando su jornada de trabajo, luego trato de transmitir eso también. Pero ante todo son actividades para informar sobre lo que sucede en la universidad, fechas importantes que hay que considerar, trámites, etc. Okay. Y finalmente, en la cerecita del pastel, pero no menos importante, son las actividades de investigación. Entonces, así como lo he dicho, es como nos piden que organicemos nuestros tiempos, con ese orden de prioridad. Así que la investigación viene al final, pero pues es una actividad que se nos pide que hagamos porque es algo que te permite crecer como docente también, definitivamente, ¿no? Hacer descubrimientos por tu propia cuenta, después de escribirlos también es algo que permite ir creciendo y dándote cuenta de cómo se crea el conocimiento. Ok, eso es lo que haces hoy. Pero ¿cómo fue, Andrei, cuando cuando estaba egresando? No te dedicabas a esto. No. O sea, ¿cuál fue como los trabajos o a lo que te desempeñaste en cuanto saliste que te llevaron ahí? Muy bien. El primero que tuve fue en el Instituto Nacional de Migración. Estaba yo queriendo entrar a esa institución porque creía que me podía permitir acercarme a la comunidad china. Entonces, a través de ese trabajo, pues pude aprender, es del sector público, ¿no? Una institución del sector público mexicana que administra a los migrantes que viven legalmente en México. Entonces, pues fue como también un objetivo que pude cumplir, pero después lo estuve trabajando de manera paralela con la docencia en universidades privadas de la ciudad. Y luego ya tuve que terminar allí y me dediqué más a la docencia en universidades privadas. Y después ya fui a organizaciones de la sociedad civil, a trabajar con agentes aduanales. Trabajaba en el ámbito del comercio exterior mexicano, pero desde una perspectiva de un grupo de empresarios que son los agentes aduanales. Esta figura del agente aduanal es la persona que tiene el permiso en México para hacer actividades de comercio. Solamente ellos pueden hacer el movimiento de mercancías de un país a otro. Tienen el permiso de hacerlo, ¿no? Así es. Entonces yo estuve trabajando con un grupo de agentes aduanales que estaba organizado como sociedad civil. Y luego también, paralelamente también no dejaba de enseñar en universidades, pero después ya creía que ya el tiempo estaba como presionando un poco, ¿no? Ya no era un joven. Entonces, ya es hora, así es, entra la maestría. Exactamente. ¿No? Sí, entonces la maestría a la que entré es una maestría muy demandante de tiempo completo que me pedía que dejara los estudios, ¿no? El trabajo, perdón. Entonces... Sí, hay maestrías que te obligan a que no... Si tienes horas, 8 horas, algo así a la semana. Así es. Que he visto. Así es. Entonces, pues tuve que terminar con ese trabajo, así que me dediqué de lleno a estudiar la maestría. Y después me fui a la Ciudad de México terminando la maestría. En 2018 me fui a la Ciudad de México a buscar oportunidades, ¿no? Pues, o sea, terminas la maestría y... ¿La maestría en qué fue? En desarrollo regional. Es una disciplina también que busca, pues, generar conocimiento, capacidades para entender cómo se da el desarrollo en localidades, ya sean una región puede ser desde un estado, en nuestro caso, ¿no? Pero también algo más amplio como la región del noroeste, donde ya se pueden incluir Baja California, Sonora, Sinaloa y la otra Baja, ¿no? La Baja Sur. Y también puede ser algo más amplio como la región de América del Norte, ¿no? Donde están países, Estados Unidos, Canadá, México. Entonces, lo que busca es generar capacidades para que los maestros en desarrollo regional puedan impulsar el desarrollo en regiones. Entonces, el desarrollo es algo distinto al crecimiento, porque el crecimiento es limitado, ¿no? O sea, tú puedes crecer como economía, ya sea ciudad o país, pero eso no significa que vaya a haber una distribución de los ingresos y que la gente vaya a estar feliz, ¿verdad? Porque la riqueza se puede concentrar en muy pocas personas, ¿no? Que es algo que vivimos aquí en México nosotros. Así que el desarrollo busca, o la perspectiva del desarrollo busca cumplir con estas deudas que el crecimiento a veces no. Entonces se preocupa por el bienestar
por medir el bienestar de las personas y también por generar capacidades. Sobre todo esa parte nos hacen mucho acento, ¿no?, en la maestría de que pues sin formar capacidades no vas a encauzar a una sociedad o a una comunidad al desarrollo, porque si les das dinero, pues Sí, se sí. lo gastan y luego... Luego ya no hay con qué solventar Ah, todo lo demás, ¿no? exactamente, entonces de eso va la maestría, pero bueno, terminé la maestría y luego decidí irme a la Ciudad de México, pues para aventurarme, ¿no? Sí, ya no tenías prácticamente nada aquí, dijiste, Así es. voy a irme. ¿Cuánto tiempo te fuiste? Un año, fui un año, entonces, pues fue un año de muchos retos, de mucho, fue un año hasta en cierto punto dramático, ¿no? Porque era complicado competir con, pues, tanta gente que hay allá, que allá el ambiente es muy competitivo y los primeros meses, pues, sí fueron complicadísimos para mí, pero de mucho aprendizaje, ¿no? Esas dificultades que al final te dejan como profesional, como persona. Entonces, pues estoy muy agradecido, ¿no?, por haber tomado esa decisión, que al final se convirtió en mi regreso a Tijuana, porque allá conocí a quien hoy es el director de la Facultad de Contaduría y Administración, Ok. y desde allá él me dijo como, estoy planeando instalar un centro de estudios sobre China, pero para eso tengo que ser director. Hoy en día ya es director y pues ya estamos como fundamentando esta institución. Ujú. Entonces, pues ese ha sido el camino, así como después de terminar la licenciatura. ¿Cómo fueron esos? Bueno, al menos elige uno, ¿no? Como ese reto que dijiste, tuve que vivir en la Ciudad de México la competencia que existe. Ujú. ¿Cómo por qué? Porque, Un reto. o sea, simplemente estaba muy limitado en cuestión de respuestas, ¿no? De los mismos empleadores. O Ok. sea, de esas veces, ¿no?, que estás desesperado buscando trabajo y que simplemente no te llaman, ¿no? No hay una llamada de regreso. Y luego cuando hay, pues, o sea, ocurre, pero luego ya no está esa llamada para confirmar, ¿no? Entonces Ah, fueron meses así, donde estaba ahí sobreviviendo con ahorros, pero fue principalmente eso, ¿no? El ver que la bolsita se iba haciendo cada vez más, se iba vaciando creo que es acá. importante que lo digas porque a veces, o sea, puede ser en tu mismo país o te vas a otro país y sí es cierto, o sea, me voy a ir a probar suerte a otro lugar y creo que es muy bueno que lo digas y agradezco que lo digas porque a veces como que nos sentimos mal en decir, no, pues es que, pues está viendo de mis ahorros, ¿no? Uno dice, es que me voy a ir a probar suerte, pero se escucha muy fancy, se escucha muy bonito que te vayas de tu No, ciudad, pero pues ya, o sea, como tú dices, pues es que no. A veces estás viendo que te estás quedando sin dinero, sí, que no te contratan, o a veces estás en tu misma ciudad y tampoco te contratan, entonces, pues ser paciente, ¿no? Creo que tú fuiste paciente sí. y te llevó como a encontrar eso. ¿Cuántos años tenías? A 31, 30, treinta 31, y uno ajá, Pero o sea, en cuanto saliste de la licenciatura, de la maestría. sí, pero Ujú, empezaste casi luego de docente. ujú. ¿Y fue difícil? O sea, yo porque lo veo, porque a mí me enseñaron a enseñar. Entonces, cuando ya tienes una disciplina y dices, bueno, ahora sí ya quiero enseñar, ¿cómo le haces para transmitir eso cuando no te enseñaron cómo enseñar? No sé si Ujú. me explico. Sí, sí, sí. No te enseñaron a ser profesor Ujú, prácticamente. claro, sí. ¿Fue Pues difícil? creo que no fue difícil porque tomé los modelos que para mí eran referentes como estudiante anteriormente, ¿no? Como estudiante de licenciatura, Ok. pues tienes buenos y malos profesores, ¿no? No, Como en todos lados, ¿eh? así es, Privados y públicos, así es. en todos lados En hay. todos lados hay buenas y malas Ujú. experiencias. Entonces yo tomaba mucho el referente de los mejores profesores para mí, ¿no? Quizás hubiera gente en el mismo salón que no empatizara con la forma de enseñar Ajá. de uno, pero entonces yo tomaba esos referentes como para copiar un poco el estilo, ¿no?, que a mí me funcionó para aprender, que me parecía la mejor manera para enseñar a un joven en ese momento, y simplemente pues adapté los materiales a ese ese tipo de enseñanza que para mí fue como la que más me dejó a ¿Y cuál mí. es el tipo de enseñanza? ¿Qué tú sientes? Ah, yo como Andrei, o sea, Ujú, me gustó este estilo porque ujú. hacía esto y esto y esto este profesor. Sí, una clase que involucrara al estudiante en los materiales, o sea, que prácticamente obligara a todos a revisar y que no fuera una clase en donde nada más
fuera un monólogo, ¿no? Por parte del profesor y que uno está perdido, ¿no? O sea, que está diciéndonos, o sea, de esas veces que dices, se nota que sabe mucho el profesor, ¿no? Pero no tiene la técnica adecuada para transmitir esos conocimientos. Okay. Entonces, creo que la mejor manera es involucrar al estudiante con los materiales y que tenga una experiencia previa de aprendizaje, ya sea con una lectura, con un video ahora, ¿no? Que las nuevas generaciones parece que están aprendiendo a través de esos medios, y después ir y platicarlo en clase, o ahora sí ya hacer una exposición pero con un conocimiento previo por parte del estudiante, como para de verdad el sí involucramiento. estudiarlo, no nada más llegar y esto es lo que vamos a ver. Y pues sí, en muchas universidades he visto, curiosamente de Estados Unidos, o sea, que son cátedras, o sea, salones de 80 personas y nadie pregunta, o sea, hasta el final preguntar, como si fuera una conferencia, cuando yo siento que el aprender necesita, como dices tú, involucrarse. Necesito ser activo dentro de lo que está pasando, porque incluso si nosotros, si estás leyendo un libro y estás sentado por más de 30 minutos, o sea, a veces no te concentras. O estás viendo un video, no te concentras. Si estás en una conferencia, no te vas a concentrar las 2 horas de conferencia. O sea, la realidad es que necesitas romper como esos, pues sí, esa concentración que dices, bueno, tal vez si es que lo trabajas, puedes alcanzar 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Pero como no existe, que eso es lo que dices, que tú lo complementas tu enseñanza con tu ayuda, que a veces es desarrollo personal, crecimiento personal, que es como, a veces yo no sé ni cómo aprendo. Sé que yo no me concentro, pero a veces no sé por qué no me concentro. Entonces, si lo puedo ir trabajando, ejercitando, sí se puede. Pero la verdad es que no. O sea, no estamos listos ahí. Creo que sí, como docente tienes que aprovechar, ok, actividades de 10 minutos. Y ven, y tienes dudas, o tú qué opinas sobre esto, ¿no? Ahora sí, como que la llamada de atención. Sí. Sí, tengo que poner atención porque a mí sí me van a preguntar. Durante la clase, que era lo que estábamos haciendo, todavía no se termina, un curso en línea, o sea, a distancia. Y sí me preguntó Adrián, pero ¿cuál es la diferencia como de la evaluación, porque suena a un examen, y a la evaluación continua? Sigue siendo una evaluación. Y pues yo le comenté y le dije, pues sí, en general sí es una evaluación, entre comillas, pero creo que la palabra continua es que los estás viendo todo el tiempo, involucra un asesoramiento. Para mí eso es esa evaluación continua. Que evaluación al final de un curso, la verdad, para mí no. Entiendo que los exámenes son importantes, pero, o sea, al final no. Esa retroalimentación casi diaria, si se puede, o sea, para mí es muchísimo más efectiva. Sí, definitivamente ahí es cuando ves realmente esos cuadros de estudiantes que te permiten ver que sí hay unas experiencias de aprendizaje, ¿no? Durante el curso y no tanto en la fecha del examen, ¿no? En donde, bueno, sí puedes medir los conocimientos para cumplir con el requisito de que haya una evaluación, pero yo creo que sí deja más esas charlas, ¿no? Cuando ellos están haciendo aportaciones o cuando están demostrando que sí leyeron, que sí vieron los materiales que dejaste, o que están pensando simplemente, ¿no? Que están reflexionando, que es algo que uno, pues, pide, ¿no? Que exista esa reflexión, ¿no? Entonces, sí, el aprendizaje o la evaluación continua, pues, creo que es más valiosa que evaluación sin apellido, ¿no? Más cuando te apasiona el tema, que dices, es que quiero que lo entiendan, ¿no? Y a veces uno como docente hace de 1000 cosas para que lo entienda, porque a veces es eso, o sea, encontrarles la manera para que lo entiendan y ya después solitos van a encontrar el interés. Sí. Creo que ese es un buen docente. Sí, tienes mi aprobación. Gracias. Okay. Ahorita mencionaste mucho a China. Obviamente este episodio quiere dar ese enfoque, pero yo pensé que el interés por China había surgido como durante la universidad, que viste el potencial que tiene China y que por eso te llamó. Pero creo que desde antes ya tenías como este interés. ¿Cómo conociste a China por primera vez? Bueno, lo conocí por la comunidad
qué hay aquí, ¿no? Ok. Hay que recordar que hay una comunidad de inmigrantes chinos más antigua y más numerosa de México, está en Baja California. Sí. Entonces eso te permite visibilizar este fenómeno migratorio en nuestra realidad, ¿no? Con restaurantes principalmente, ¿no? Ujú. Ahorita es el sector en donde son más visibles, pero eh, es un flujo migratorio que llegó hace más de 100 años y que se dedicó a otras actividades, en principio agrícolas y luego más de servicios, y ahora estamos viendo un sector más gastronómico, ¿no? Entonces, ese es como un primer acercamiento, pero que llegó a mi familia. Hay que decir que tengo familia política que tiene como Mm. vínculos con chinos. Ajá. Entonces, pues tengo tíos, primos así políticos que son descendientes de China, ¿no? Entonces, ese es un primer acercamiento que me ayuda a empatizar o no A sé. comenzar a entender, ¿no? La Ajá. O sea, cultura. sí, son diferentes, es otra nacionalidad porque sus rasgos físicos son claramente diferentes a los nuestros, pero el que formen parte de mi familia, al menos en el ámbito político, Ajá. hace que sea un acercamiento yo creo que más suave, ¿no? Que si es una familia que no tiene nada que ver con ellos y que por lo tanto, no sé, puede hasta sentir rechazo, ¿no? Porque también es algo que ocurre hacia esta comunidad en Tijuana y en México, ¿no? Sí. Y eso va a ser un primer acercamiento, pero después en la universidad ya es cuando tomo la decisión, ¿no? Cuando Ujú. ya digo, aquí me quedo. O sea, ese primer momento puede ser un momento de empatía, de curiosidad, pero en la universidad ya es cuando me doy cuenta que el país se está convirtiendo en una nación muy importante en términos económicos, políticos, tecnológicos, de sus impactos medioambientales también. Y es cuando ya digo, pues aquí me quedo, ¿no? O sea, si me están diciendo que para 2025, ¿no? Estamos hablando de 2010 más o menos, cuando yo escuché que en 2025 un especialista de la Universidad de San Diego, un economista, hacía unas proyecciones Ajá. económicas de China en aquel tiempo, en 2010 más o menos. Y decía, si todo permanece igual y China sigue creciendo al mismo tiempo, se va a convertir en una potencia en 2025-2030. Entonces ahí fue cuando yo dije, pues, no sé, mi lógica puede ser muy boba si quieres, pero es ¿No? lo que yo pensé en ese momento, es como, ok, si me dedico a estudiar desde ahorita a China, cuando sea el momento, cuando ya sea una potencia, seguramente voy a tener trabajo, ¿no? O sea, seguramente va a haber oportunidades porque va a haber gente que quiera hacer negocios con ese país, que quiera entenderlo, y pues ya casi nos acercamos, ¿no? Cada Sí. vez más cerca a ese momento. Así que eso es como Te quisiste lo que dar ayuda a la oportunidad decisión. antes de que llegara, ¿no? Como, pues sí, como el estudiar, por ejemplo, un idioma. Que en ese Ujú. momento, 2010, ¿no? Tal vez tomaste la decisión. En ese entonces empezaste a estudiar chino. Sí, Mm. eso fue como algo que me ayudó a profundizar en el idioma, pero ya sabes que el idioma conlleva otras cosas de los países, ¿no? O de las Sí, no culturas. puedes enseñar un idioma o aprender un idioma sin su cultura. Ujú. Entonces sí, permitió estudiar historia, aspectos culturales, sociales del país, y eso ayuda como a generar más interés, a ir avanzando en otros aspectos, no solamente en el idioma. Entonces sí fue como, o sea, me tengo que saber comunicar con ellos, si no va a estar limitado, ¿no? Y fue difícil. Es muy diferente al español. Es claro, sí, es muy diferente, sí. Pero hay una parte fácil que a mí siempre me gusta destacar del idioma chino, porque, a ver, primero lo más difícil, los caracteres, ¿no? La Ay, sí. La escritura escritura. es totalmente diferente a la nuestra y eso lo complica bastante. Pero un lado positivo o que vuelve al estudio más hasta bonito, diría, es que detrás de esos caracteres pues hay toda una historia milenaria es de lo que fue antes seguramente una pintura en una cueva o en un escrito, ¿no? En un papel antiguo. Y además, que tiene una composición con lógica, ¿no? O sea, ya que entiendes esos primeros caracteres que son la base para otros, Ok. entiendes cómo se compone este carácter,
o letra o kanji para los japoneses, ¿no? Porque tienes cierta lógica, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿no? El carácter de bien o de bueno, que se pronuncia hao, tiene una mujer y un niño, ¿no? O sea, los caracteres de mujer y niño se juntan y Ok. forman bien. Entonces, la idea de ese carácter es, pues, si un bebé, si un niño está con su madre, pues, todo está bien. ¡Qué Entonces, bonito! sí, cuando lo aprendes de esa manera, los caracteres, pues, te atrapan, se te hace una bonita experiencia. Es un storytelling. Así es, que es lo que vende hoy en día, ¿no? Que es lo Sí. que es lo que interesa. Wow. Entonces, esa es la parte bonita de lo más difícil, ¿no? Que detrás de todo carácter hay una explicación lógica, histórica, y que hay que entender si quieres a veces hasta grabarte, ¿no? Porque quizás si no entiendes esa lógica, no podrías acordarte de cómo se escribe ese carácter que significa bien, ¿no? Ahora, la parte fácil es el tema de la conjugación de verbos. Sin lugar a dudas, es o sea, algo que facilita mucho ese aprendizaje del idioma chino mandarín, que es que no tienen conjugación de verbos. Ok. No es yo como, tú comes, comemos. No. Es yo comer y ya. Así es, tú comer, El el comer. comer, nosotros comer. Y eso, Cool. o sea, facilita muchísimo el idioma. Te aprendes los pronombres personales, te aprendes los verbos y complementos y ya, puedes hablar, ¿no? Puedes hablar sin complicarte de que cómo se Hablar, ya conjuga. escribir, ya. Sí, esa es otra historia, pero tiene esta parte bonita que destacaba. Así que es difícil, sí, pero bueno, tiene esta parte bonita y lo sencillo es esta parte de la conjugación de verbos y la parte de lo hablado también tiene su complejidad, pero con práctica se puede ir dominando, que es los tonos. Es un idioma tonal Ujú. y eso quiere decir que tiene tono cada sílaba, o sea, cada carácter, cada letra china tiene una sílaba y esa sílaba tiene un tono que hay que respetar porque si no respetas vas a A decir otra decir algo. cosa Ajá. y puedes confundir a la gente u ofender, ¿no? En el peor de los casos. Oh, cielos. Sí. Bueno, también pasa un poquito en el español. Ajá, Qué interesante. O sea, yo nunca había visto así el chino, sabía que sí era por caracteres, por símbolos, Ujú. pero, o sea, no así tal cual como que tienen toda una historia. Sí, y bueno, aquí también es importante destacar que en la época maoísta se decidió simplificar los caracteres. Y entonces en Japón, por ejemplo, mantienen un carácter tradicional, ¿no? Con muchísimos trazos. Sí. Entonces, eso también lo tiene Taiwán, por ejemplo, ¿no? Que es un territorio de facto que los chinos dicen que son parte de su territorio, los chinos comunistas dicen que son parte de su territorio, pero al interior de esa isla hay gente que proclama independencia y de hecho hay 14, 15 países del mundo que reconocen a Taiwán como un Como país país. independiente, pero Taiwán ha mantenido mucha tradición de la China milenaria, de la China antigua. Ok. Lo que, lo que sucedió en la época comunista de China fue que se destruyó mucho el pasado porque creían que eso atrasaba al país. Y en Taiwán ocurrió esto. Entonces, tampoco ocurrió esa simplificación de los caracteres que sí hicieron los comunistas. Entonces, en la China grande, continental, comunista, ahí se han simplificado los caracteres y eso es relativamente más sencillo que si aprendes con muchísimos trazos que puede contener un carácter hoy, no sé, por decir algo, 5 trazos, pero en los caracteres antiguos que se enseñan en Taiwán o en Japón pueden ser el doble o más, ¿no? Incluso, entonces, eso también la decisión se tomó para que los extranjeros pudiéramos aprender y comunicarnos más fácil con los chinos. Entonces, Ok. se perdió algo de tradición, pero ha facilitado que estos caracteres sean más sencillos de aprender. ¿Y cómo ves esta destrucción, porque fue la palabra que tú usaste, Ujú, pues de las tradiciones, de la cultura, de muchas cosas? O sea, ¿lo viste también como ellos, como algo bueno, ujú, o cómo lo ves? Por ejemplo, si ujú. pasara hoy, ¿cómo Sí, lo verías? es que, no sé, es difícil para uno como tijuanense en el siglo XXI
dar un juicio, ¿no? De lo que ocurrió hace tanto tiempo y en un país tan lejano al nuestro, ¿no? Pues sí. Que Fuera de yo, contexto, ¿no? sí, Sí. que yo siempre confieso no saber nada sobre China porque es un abismo Es que entre más de sabes, cosas. sabes que sabes menos. Así No sé es. si me explico. Sí, Sí. definitivamente. Entonces, a ver, son decisiones que se tuvieron que tomar muy, muy difíciles y que creo que las dos versiones van a tener su lado, su lado que hay que como Entender, ¿no? Sí. comprender. Es difícil para mí dar un juicio de valor, pero a ver, o sea, el lado comunista necesitaba modernizar al país porque era un régimen en el que tenía China Ajá. bastante atrasado, ¿no? Era un imperio antes de que se Antes instaurara de... la Ok. república. Ajá. Entonces el país se tenía que modernizar sí o sí. Pero además había, venía China de una etapa bastante complicada, que, donde hubo intervenciones extranjeras de Japón, de Ujú. Francia, de Rusia y de otros países, también el Reino Unido. Entonces, creo que o sea, son decisiones que se tuvieron que tomar o sea, los viejos chinos, cuando escuchas sus testimonios, para mí tienen sentido, ¿no? Ujú. O sea, era necesario, era algo necesario el mm, olvidar el pasado y enfocarnos hacia el futuro para construir una nación que hoy en día está cumpliendo esos objetivos que se planteó. Pero luego, si escuchas las quejas de los jóvenes, también te hacen sentido, ¿no? No sé, esos jóvenes que quizás no vivieron en esa época, pues que se quejan, ¿no? De pues cómo es posible que se haya destruido el pasado, pues también es válido, ¿no? Pero ah, ahora está ocurriendo algo que me parece muy curioso, que se está rescatando ese pasado que en algún momento se destruyó por el sector público chino Ajá. al menos, ¿no? Entonces, no sé, es algo que se tiene que entender bien y Sí, ver estudiar bien bien. las dos perspectivas porque no puedes ver las cosas blanco o negro. O sea, a mí también a veces me costó mucho entender esa parte que no puedes verlo de los extremos. O sea, es ver las versiones como tú dices. Sí. Y creo que en general verlo la vida de esa manera te ahorra como mucho sufrimiento, si así Sí. lo quieres ver. Ujú, Porque es como, pues sí, tal vez es lo que yo a veces intento enseñar a mi hija, por ejemplo. ujú, Hay gente que tiene diferentes opiniones, pero no por eso están mal o están bien, simplemente piensan diferente y hay que intentar, pues, enseñar ese respeto o esa tolerancia. ujú. Esa persona es feliz con lo que piensa o con lo que hace. Sí. Entonces, pues a veces uno no puede hacer nada Ujú. y creo que sí es ver esas perspectivas. Yo también no sé cómo lo vería. Sí, es que es difícil desde acá, pero sí, sin duda el blanco y negro no ayuda en este tipo de Ujú. fenómenos tan complejos, sino hay que entender que se está en una zona gris de matices y se necesita como un estudio muy especializado Ujú. mm, para poder como evaluar si fue bueno o malo hoy en día, ¿no? Ya visto hoy en día, como ya, si no hubiera ocurrido eso, China no sería el país tan Sí. importante que es hoy en día, ¿no? O tú no Entonces, podrías comunicarte o aprender lo que estás aprendiendo. ujú. Retomaste el chino porque lo dejaste. ¿Cuánto tiempo lo estudiaste la primera vez? Un año, estudié un año el idioma ¿Y por qué y fue que lo dejaste? pues por otros compromisos, además de que el chino Ujú. tiene algo que es esa dificultad que se puede presentar, hace que los estudiantes vayan diciendo, no, no, yo no Está sigo muy aquí. difícil, no puedo. Ajá, No. tiene eso, ¿no? Que yo también lo vi en el japonés, bueno, yo no estudié japonés, pero veía que eso ocurría también en el idioma japonés en la Facultad de Idiomas en la Universidad de Baja California, ¿no? Que eran grupos cada vez más reducidos, poco se comprometían, ¿no? A terminar esos 6 niveles. Y eso ocurría también con el chino, entonces era un poquito de ambas, ¿no? Entre que iba teniendo otros compromisos, pero también que se presentaba esta situación de que ya no había grupo, ¿no? Hay que Ujú. esperar para que los primeros semestres vayan empujando
a los siguientes sí se puede abrir un tercer, cuarto nivel. Entonces, no sé, entre todo eso yo dije... De cada generación se va rescatando Sí. 2, 3, Ujú. pero no nada más pasa con el chino o el japonés, o sea, que no piensen que nada más es porque, son lenguas asiáticas, son difíciles y por eso la gente deserta. Pasa en inglés, Sí, pasa en francés, es pasa en verdad. alemán, porque requiere estudiar, Sí, se requiere una disciplina. es verdad. A veces se me hace muy bonito cómo llevan las cosas aquí en japonés, que en sí la cultura te hace ser disciplinado, pero es que en todas se necesita. O sea, Ujú. se necesita esa disciplina de Sí, decir, voy a estudiar o todos los días 5 minutos, o tú saber cómo manejar tus tiempos, pero no es suficiente con solamente sentarte a ir a clase. O sea, creo que tú te has dado cuenta sí. que si voy a clase, tal vez tengo 10 horas de clase a la semana, pero tal vez yo en mi casa tengo que dedicarle 5, Ujú, o igual esas 10 también. ujú. Por eso la gente se desanima mucho. Sí, es verdad. Necesita un compromiso, necesita dedicar tiempo y pues conforme vas creciendo y teniendo responsabilidades, pues, o sea, El tiempo que puedes dedicarle se reduce. sí, va Sí. priorizando, aunque como dices, o sea, si dedicas 5 minutos y dices voy a aprender 3 palabras al día, pues Sí. imagina cuánto podrías aprender en un año así de disciplinado, ¿no? Cumpliendo con ese objetivo que parece mínimo, pero en Pero a un la año larga. sí, te va a dar muchísimo vocabulario y eso a veces no se tiene, ¿verdad? Mm. Es verdad. O al revés, si se enfoca uno bien. ¿Cuál es lo que te ha Ujú, funcionado a ti para aprender chino? ujú. Pues en práctica, sobre todo diría, ¿no? O sea, fluir. Eso creo que lo tuve por esa experiencia inicial, ¿no? Mm. De empatizar con los chinos. Y bueno, aprendía un poquito de palabras y luego me soltaba, ¿no? Y si veía un chino en la calle, pues lo Wow. saludaba y bueno, con experiencias también no tan positivas, ¿En serio? pues cuando me decían, soy coreano, ¿no? Yo decía, ¿no? O soy japonés, peor aún, ¿no? Que no se llevan tan bien. Oh my God. Pero uno va afinando con el tiempo el ojo para detectar cuáles son las características físicas de uno y otro y ya me equivoco menos, pero sí tengo eso Entonces, ¿cuál de... es la diferencia de rasgos? Porque yo todavía tengo dificultad ah, para identificar qué es tendríamos que ver una una foto, ¿verdad? foto, sí, de los tres para poder decirte así con más claridad. Pero ah, esa parte para mí como me ayudó bastante, el fluir Ujú. y pues no sé si era una persona, o sea, yo me pongo en sus zapatos y digo, ¿cómo te sentirías tú mexicano si estuvieras en China y llegara un chino y te hablara en español? Pues no sé, yo me pondría contento, ¿no? De que me hablaran Sí. en mi idioma nacional. Entonces, bueno, a veces también hay experiencias de gente que se saca de onda, ¿no? De chinos que, no sé, que te dan la espalda, pero pues no sé, no, ya es cuestión de tu autoestima si vas a dejar que te Sí. afecte eso o no. Pero esa parte para mí fue clave para seguir aprendiendo de una manera realista, ¿no? Y no con la lección. Y luego también las clases, pues son muy útiles, ¿no? Sin duda, esa práctica que te brinda el curso, pues ya sea presencial o en línea. He tenido de los dos y luego también cursos en línea en sí mismo, ¿no? No con clases, sino lo que hice en las vacaciones pasadas fue estudiar un curso de la Universidad de Pekín donde había grabaciones Ok, de un un curso profesor. pregrabado. Así es. Entonces, pues esa fue una experiencia nueva donde necesitas esa concentración, pero bueno, lo Y la terminé, la disciplina. disciplina, sí, y lo terminé satisfactoriamente, pero hay que seguir como dices, ¿no? Hay que continuar practicando, aprendiendo con disciplina para pues, seguir avanzando. ¿Tienes como aplicaciones o No tengo, algo como que, no? Ok. no uso. ¿No usas, no te gusta? Mm, Trato de ¿O no la tenerlas, estás trato de intentando? tener menos posibles en mi celular. Y por eso no me acerco, no Está voy bien. a, ¿Por qué? para no distraerme de cosas del trabajo, Mm, de las prioridades que hay. ok. Sí, entonces, pero yo sé que hay muchas buenas, me han platicado de muchas aplicaciones que son buenas, pero no las he probado. Ok, está bien. Está bien. Pero debes intentar algunas. Ok, acepto recomendaciones tuyas. Sí.
A mí me gusta mucho Busu, pero Ajá. no sé, creo que chino sí hay. ¿Cómo se deletrea? Busu, Busuu. Ok. Sí, creo que sí. O Ujú, sea, tiene muchos idiomas, pero es más como de gramática. ujú, Pero sí practicas varias habilidades. Entonces sí te ujú, pone audios, te pone lecturas, vocabulario. ujú, Qué bueno, de estructura, ese sí tengo una duda. En chino, ya va a ser bien de lingüista, pero el verbo, ¿dónde queda en la oración? ujú, Como ya ves que nosotros decimos, ah, yo como manzana, ¿no? ujú, Entonces nuestro orden es primero la persona y luego el verbo y luego la ujú. cosa, ¿no? Igual, es ¿Es igual. igual? Sí. Oh, Ujú, ok. Porque en japonés el verbo está al final. O sea, primero pones yo, pones todo lo que te vas a comer y, ujú. por ejemplo, al final es el verbo comer. Ah, ok. Ah, no, aquí ocurre como en español Ok, e tiene el mismo inglés, orden. ¿verdad? Ajá, el mismo orden. Sí, y quería destacar otra cosa del idioma mandarín, mm, sobre el tema de también como lo fácil que puede ser a comparación de otros idiomas, Ajá. que es con los tiempos, ¿sí? Que muchas cosas se dan por contexto o por lógica y por lo tanto tampoco a veces es necesario conjugar el verbo cuando hablas en futuro, ¿no? Entonces si dices, por ejemplo, yo comer mañana, significa que tú Ah, comerás. ok. Y ya no necesitas modificar para nada el verbo comer. Esa es otra cosa que yo pues agradecí, ¿no? Porque sí, o sea, no te metes en esos Sin jardines. tiempos, que el español tiene 16. Ok, sí. Entonces es otra cosa que se da por sentado, ¿no? O sea, se da por el contexto. Si dijiste yo comer ayer, pues ya, ¿no? La frase en sí se Te vuelve en ayudó a pasado que... Ajá. y punto, ¿no? No necesitas modificar nada. Entonces es algo muy ventajoso también para el aprendizaje. Bueno, ya no lo veo tan complicado. Sí, es importante decir esto para que la gente que piensa Sí, estudiar, que nos escucha o nos ve, pues se anime, ¿no? Porque a veces, no sé, la escritura te detiene, ¿no? Y dices, no, ¿cómo crees que sí. yo voy a aprender eso? Ajá. ¿No? Ya es una barrera que uno mismo se pone, pero quizás si escuchan estas partes del idioma que no son tan difíciles, igual se animan, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura de China? El trabajo, creo, esa constancia en el trabajo, en que son también el contraste con Occidente y por lo tanto, ¿no? Si Occidente es una civilización o una sociedad más individualizada, pues los chinos van a contrastar en el sentido de que son más comunitarios, ¿no? Y entienden además que son un estado-civilización, a diferencia de lo que somos nosotros como estado-nación, ¿no? Que es una nación, un estado-nación que creció producto de una serie de conflictos que ocurrieron, ¿no? Y una Ujú. mezcla y terminó siendo México, ¿no? Ok. Bueno, con China pasa algo muy curioso y es que hubo intervenciones, pero fueron mínimas y que no cambiaron como la perspectiva de lo que tienen los chinos, ¿no? Ok. Entonces son un estado civilización y ellos entienden pues toda esta etapa milenaria, este recorrido que han hecho a lo largo de pues 2000 años de organización de imperios y luego milenario también, ¿no? De la época antigua, pues más, ¿no? Ahí hay muchos más miles de años. Y creo que esta parte es muy interesante, el entenderla de los chinos, que ellos entienden que son una civilización que va recorriendo la historia Ajá. y que tiene objetivos. Y esta parte de que son comunidad, pues todavía le da como un sabor mejor, ¿no? A entender al país para verlo como una civilización que se está planteando objetivos que son regresar a ser un país importante en términos económicos y políticos, pues en este siglo es cuando tienen el objetivo, a mediados de 2049 es el objetivo, cuando quieren ser otra vez esa potencia que fueron Wow. en 1600, 1800 más o menos, que fueron como el país económicamente más poderoso del mundo antes de que Gran Bretaña, ¿no? El Reino Unido fuera esa potencia antes de Estados Unidos. Sí. Entonces, esa parte me parece muy interesante entenderla, pero no sé, es también
romántico, tiene algo de romántico verlo así. Y luego hay cosas que también hay que entender como decisiones que se toman políticas. Y Ajá. destacaría aquí la política de la familia del hijo único que se estableció en 1979 en China, porque comenzaba a ser un país de 1.000 millones de habitantes antes de los años 80. Ujú. Entonces, en esa misma época fue cuando decidió el país incorporar al mercado y dejar de ser un país de planificación comunista, con un control absoluto del Estado Ok. sobre la economía. Entonces, parte de estos planes de abrir la economía de China y recibir inversiones conllevaron también una planificación de la sociedad, de la demografía, porque se estaba disparando mucho la demografía y no iba a haber alimentos ni tampoco iba a haber Como monitorear, por no decir controlar, pero para que fuera suficiente, ¿no? Para todos, tal Ajá, vez. así es. Entonces, esa era la lógica de la idea, ¿no? Ujú. Que alcanzara para todos. Y por lo tanto, las familias ahora iban a poder tener un solo hijo, pero esto tiene también, pues, cosas negativas, ¿no? Sí. Porque hubo abortos forzados, hubo también, pues, abandono de hijos y muchas cosas negativas, ¿no? En donde cuando ves estos matices, como digo, pues te das cuenta de que esta idea de que son una comunidad, Uno solo, que son casi. uno solo, pues pierde un poquito de sentido también, ¿no? Y para no romantizarlo tanto, entonces, Ver las dos como perspectivas. así es, ver esos testimonios que te dicen que sufrieron las familias porque tuvieron que abandonar a hijos, porque tuvieron que abortar, porque tuvieron que esterilizar, pues es algo que te permite ver que tampoco todo es color de rosa en Sí. términos sociales, culturales en China. ¿Cómo funciona China? Porque, por ejemplo, es monarquía, es Ujú, democrático, o sea, el ujú, sistema a grandes rasgos. ujú. Es un sistema político autocrático y eso quiere decir que hay una concentración de poder en una sola persona que es el presidente actual, Xi Jinping, Okay. que es presidente desde 2013 y además hay algo curioso de los últimos años que es que le han permitido tener la puerta abierta para que se reelija en los próximos años. Es un presidente que no me acuerdo ahorita la edad, tampoco es tan joven, no sé, tendrá unos menos de 70 años por ahí está. Y entonces lo único que creo que lo limitará será su edad, ¿no? Porque pues, sabemos que a partir de 80 años ya uno comienza a tener dificultades físicas, mentales, Ujú. pero digamos que a este presidente actual se le está dando tanto poder como tuvo Mao en la época de la instauración de la República Popular China en los 50, ¿no? Que fue un presidente que duró mucho tiempo y que acumuló mucho poder de decisión. Entonces el presidente actual, pues por primera vez en mucho tiempo, porque antes solamente se podían reelegir por 2 periodos y durar Ah, ok, máximo ok. 10 años. A este presidente Le dejaron la puerta ajá, abierta. constitucionalmente le están permitiendo reelegirse una y otra vez. Y bueno, eso pues tiene implicaciones para la democracia del país. Y bueno, entonces ahorita de este presidente se está buscando que se cree teoría política, económica, que hay un pensamiento que surja de él y que guíe al país, ¿no? Hay una confianza plena en este presidente para que él sea el que guíe y logre este objetivo que se está planteando China de ser una potencia en 2049. Entonces, pues tiene un parlamento, te diría, ¿no? Tiene un congreso, Ajá. pero es también un estado partido. Es un binomio que también hay que entender, en donde no es un partido único, hay otros, hay 8 partidos más, Ok. según entiendo, No pero, sabía. pero son minoritarios, ¿no? O sea, están por ahí, pero a la hora de la hora, No tienen tanto sí, poder el o... 90% o más en el Congreso lo tiene el Partido Comunista. Entonces, es un Estado partido. O sea, el Estado en China no se puede explicar sin el partido, porque nacieron juntos y siguen como en esta dinámica de seguir guiando al país. Sí que es lo que dices, o sea, que a veces yo también me pongo a pensar que tal vez sería mejor como
solo plantear objetivos, como tú dices, que lo hace China, como en México. Sí, cambiamos de presidente, pero a veces hay iniciativas que no se continúan. Sí. Solamente, digo, no estoy diciendo que no tengan buenas propuestas, pero tal vez se implementan y ya luego como no se continúan, pues ya ahí se quedó y el otro tiene que volver a empezar. O sea, como que siento desde mi perspectiva que a veces no avanzamos por eso. Sí. Vuelves a empezar y vuelves a empezar, pero no hay una continuidad, entonces no puedes desarrollarte como país porque no existe esa continuidad. No estoy diciendo que no hemos crecido, pues sí hemos crecido, pero creo que si lo viéramos diferente, así como dices tú, bueno, que lo ve China, o sea, siento que México, o sea, sería súper diferente. Sí. Son necesarios los planes a mediano y largo plazo y eso China lo tiene, ¿no? Tiene planes quinquenales para planear en los próximos 5 años lo que ocurre, ¿no? Lo que para nosotros serían los planes de desarrollo de un sexenio, ¿no? Un plan para 6 años que, como dices, después llega otro y se acaba, ¿no? Y empezamos desde cero y lo anterior, pues qué, pues no sé, no me interesa, era de otro, lo destruyo o lo olvido. Entonces, es algo que tiene China, pero eso trastoca mucho temas de democracia, ¿no? Que aquí en México, pues no, temas de libertad también, que aquí no sé, creo que no estamos dispuestos a asumir todavía que haya alguien que concentre tanto poder durante tanto tiempo porque sabemos que puede ser negativo. Sí. Entonces, yo creo, unas por otras, ¿no? Puede ser muy ventajoso planear a mediano y largo plazo. O sea, ellos tienen un plan para convertirse en potencia en 2050 y para en 2025 dejar de depender de tecnología extranjera y generar valor en 10 sectores estratégicos tecnológicos que ellos creen que son clave para el futuro, ¿no? Estos sectores que supuestamente van a generar la próxima revolución industrial, pues China los tiene en un plan para que en 2025 dejen de depender de potencias extranjeras en términos de base tecnológica y generen valor en esos sectores. Y luego quieren integrarlos también, ¿no? Quieren integrar robótica con Internet de las cosas y con manufactura. Y entonces hace sentido, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer en 6 años? Sería imposible. Pero si dices, bueno, lo va a hacer en 15, lo va a hacer en 20. Todavía dices, bueno. Tiene más sentido. Tiene más sentido en términos de planificación. Pero lo tiene que hacer la misma persona o el mismo grupo de personas y creo que no estamos dispuestos a ceder, ¿no? Aquí en esos aspectos. Ajá, que esa es como una de mis preguntas. ¿Qué cosas, o tal vez una, que le podemos aprender a la cultura de China? Que dices, o sea, sí, tenemos muy bonita cultura y todo, México, pero a mí me gusta esto. ¿Qué adaptarías o qué has adaptado de su cultura a tu estilo de vida o que los mexicanos necesitaríamos adaptar? Desde tu perspectiva, obvio. Sí, pues yo estudio mucho las relaciones económicas. Entonces, también en parte me he dedicado a entender cómo ha sido la evolución económica de China. Por lo tanto, he podido ver las diferencias entre el modelo económico chino y el mexicano. Y que, compararlos, ¿no? Que se parecen mucho porque las decisiones se tomaron en el mismo sentido al principio. Tenemos ventajas comparativas en el caso de México y de China que las distinguían en su momento, ¿no? En aquellos años 80 y 90. En el caso chino, sin duda, la abundante mano de obra que había, ¿sí? Y que luego ellos supieron adaptar otros aspectos que son clave para que las corporaciones multinacionales llegaran y se instalaran en el país, como beneficios fiscales y luego también algo que no es muy positivo, pero políticas laxas en materia medioambiental también hicieron que las corporaciones llegaran y se instalaran, ¿no? Para reducir costos, infraestructura. Y en el caso mexicano nos hemos quedado en un bucle, ¿no? Bueno, perdón, regreso al caso chino. para terminar la idea de sí, China. Para terminar el círculo aquí de China, que es, ellos entendieron muy bien estas ventajas comparativas que le ofrecían a las corporaciones multinacionales. Pero esas ventajas que ofrecían hacía que las corporaciones llegaran en sí mismas, ¿no? Y que los chinos no tuvieran que convencerlos de, mira, ven, ¿no? Aquí te conviene, no.
a ver, estamos haciendo estos arreglos, tú quieres venir, ¿no? No es que yo te tenga que convencer. Entonces, eso lo supieron hacer muy bien, pero luego, dadas estas ventajas que ofrecían para la industria manufacturera al principio, obligaban en aquellos años 80, 90 a que las corporaciones multinacionales que llegaban a China, de Estados Unidos, de Occidente, a manufacturar allí, cedieran parte de su conocimiento y de sus secretos en propiedad intelectual a los chinos. Entonces es un arreglo, ¿no? A ver, yo te permito manufacturar aquí barato, pero enséñame cómo haces la televisión, cómo haces la computadora, cómo haces el celular. Y de ahí nacen empresas como Huawei, ¿no? Huawei se funda en esta ciudad de Shenzhen, de hecho, en 1987 y hace un acuerdo con IBM, ¿no? Quizás ahorita IBM, digamos, no sé, esa empresa que, ¿no? Ahorita no pinta, pero en los años 80, 90 era el Google de aquellos años. Entonces era una empresa muy importante en términos de tecnología y Huawei hizo un convenio al inicio con esta empresa. Y luego fue creciendo en capacidades tecnológicas por apoyo del gobierno, por este tipo de acuerdos. Y eso creo que es algo que nos hace falta aquí, ¿no? Aquí nos hemos quedado en un bucle de manufactura y que no crecemos en términos de capacidades para que la industria manufacturera esté respaldada por una política industrial que sí tuvo China. Entonces, esos aprendizajes o esa experiencia china creo que deja muchas lecciones, aunque luego tiene su contraparte, ¿no? Que es esto generó el enorme dinamismo económico de China, que lo ha llevado a ser la segunda economía del mundo hoy por hoy, pero luego tiene impactos ambientales muy duros, no solamente para su propio país, sino hacia el exterior, porque ha demandado mucho recurso natural para crecer tanto, ¿no? Entonces, pues hay cosas buenas y cosas malas que aprenderle, ¿no? Entonces, esa parte de la política industrial para mí es clave que la entendamos y que saquemos lecciones buenas y malas y que adaptemos lo que se pueda. ¿Y eso cómo lo adaptarías como a tu vida, a tu estilo de vida? Como esta filosofía de la economía. Pues creo que es básicamente el entender que uno, por más atrasado que sea el contexto en el que vive, tiene ciertas ventajas, ¿no? Hay ciertas ventajas comparativas o competitivas que te permiten resaltar de otras localidades o personas y que por lo tanto tú tienes que entender que tienes un valor como profesional o como persona y negociar con ese valor, ¿no? Y no cobrar poco por tu trabajo, por tu tiempo, sino cobrar bien. O llegar a arreglos que al final te terminen pues conviniendo también, ¿no? En parte, que sea un ganar-ganar. Yo sí creo en el ganar-ganar, entonces se pueden... En ese intercambio, colaboración o algo así. O sea, que no puede ser en ese sentido solamente económico de decir, a ver, te doy mi tiempo, pero págame tanto, ¿no? No, pues a ver, ¿qué más tienes para aportarme, ¿no? Dame valor como profesional, capacítame o, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Ofréceme algún curso que me aporte y así se pueden hacer arreglos como los que entendió muy bien China sus ventajas y negoció pues muy bien. Sí, ¿cómo ha sido para ti como mexicano involucrarte como en esa conexión China-México? ¿Te has sentido como discriminado alguna vez? ¿O algún choque cultural? ¿O te has sentido como medio extraño? O sea, porque es una cultura que no es igual a la nuestra. Pero aún así te llaman muchas cosas de China. Sí. ¿Cómo ha sido para ti? Pues era como un activista, se podría decir, para entender cómo funciona China en México. Pues ahorita ha sido muy, muy peculiar. O sea, me ha pasado algo que no me había pasado en los últimos años, que es el darme cuenta que hay una demanda de información, que hay una demanda, que hay un interés en la sociedad, en medios de comunicación, en espacios como este, para hablar sobre estos temas, ¿sí? Pero luego están otros contextos, ¿no? Que, no sé, como puede
puede que sí, ¿no? Pero hay una crítica que está ahí implícita en algunos comentarios que me pueden hacer, que es como perder mi identidad como mexicano, ¿no? Al Ok. involucrarme tanto con lo chino o con lo que es de China, hay como una crítica implícita que se me hace constantemente, Ajá. diría, sobre esta como pérdida de identidad, como si de lo que se tratara es de enaltecer lo que está haciendo China o lo que ha hecho Ok. China, que para nada es lo que yo Tu vengo, intención. no, yo no vengo a hacer eso, ¿no? Yo vengo tanto a decir las cosas buenas como las malas, ¿no? Ujú. Y sacar lecciones de la experiencia china. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un país muy importante en los últimos años y es un país enorme además. Entonces, Mm. está implícito eso casi siempre, ¿no? Casi siempre puede ser como a través de un chascarrillo, pero que yo noto que está implícito esta crítica de decir, pues, no sé, ¿qué estás haciendo, no? Estás, estás dejando tu cultura mexicana o prefieres a los chinos o estás del lado de los chinos. Sí, está esta parte también, pero no sé, yo tengo muy claro que de lo que se trata es de dar explicaciones sobre China desde una posición lo más neutral que se pueda, ¿no? Lo más objetivas, si es que existe eso, para dar explicaciones, para dar esta información a medios de comunicación, a estudiantes que se están interesando sobre estos temas y ya, ¿no? Hasta ahí Sí. llega, ¿no? Sí, que fue lo que precisamente dijiste antes, que es lo que te dije que se puede rescatar de la cultura. Creo que ese es como tu gran why, o sea, de por qué China, ¿no? O sea, Ujú. dices, o sea, se pueden rescatar muchísimas cosas. O sea, estás dedicando tu vida a hacerlo. Digo, creo que no es. Y sigues en México. Sí. Creo que hay una razón, pues, importante para lo que haces. O sea, no es Ujú. como, me voy a China y me gusta más la economía de China Ujú. y desde aquí les digo cómo es. No, o sea, siento que sí es diferente, pero siempre hay gente que te va a criticar o que va a tener esa perspectiva, siempre, Sí. porque estás haciendo algo diferente. Ujú. Entonces, cuando la gente no lo entiende y no lo ve como tú, pues tiene a criticar o Ujú. a querer hacer como sentir que estamos siendo malinchistas, ¿no? Es Ujú. como, Así no, es. o sea, el hecho de querer ver qué se puede rescatar de diferentes culturas, que en tu caso es profundizar en China, dices, pues es que se puede aprender, bueno, desde mi filosofía, se puede aprender de todos lados y de quien Sí. sea. Entonces, si yo puedo aprender de Andrei o él puede aprender de mí, pues ¿por qué no si somos de lugares diferentes? Ujú. Creo que es verlo desde, decir que los otros lo vean desde esa Sí, perspectiva. sí, pero aún así, para mí es muy interesante que ocurran estas críticas porque, no sé, me dan como una confirmación de que existe como un rechazo hacia ese país, a nuestra sociedad, Ujú. y que luego, si estas críticas se van hacia mí por esto, ¿no? De que lo que sea, ¿no? Por lo que sea, ¿Esas críticas que te han dado como para abajo? ¿O lo no, contrario? Dices, no, pues ya vi la necesidad de que ellos entiendan entonces. no creo que hayan afectado mi Ok. autoestima, o no al menos a un grado así muy, muy fuerte, Ajá. pero, o sea, ahorita a mí me parece interesante, o sea, que ocurran esos comentarios para mí es muy interesante porque confirma, ¿no? Que hay cierto recelo aquí en nuestra sociedad que, o sea, a mí me Mm. gustaría conocerlo, de hecho, ¿no? Conocer, ¿Por pues, qué no ajá, existe? por qué estás rechazando este país? O sea, eso, Así siéntate a para mí, platicar. A ver, dime por qué sí, piensas eso. sí, 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 ¿Has pues, tenido alguna conversación así con alguien? O sea, que no, con la pero me confianza gustaría de, tenerla. Sí, bueno, podríamos traer otro episodio. ajá, sí, Sería interesante, ¿eh? ajá, Porque, bueno, o sea, a rasgos generales se entiende que es algo diferente que no entendemos y por eso lo rechazamos. Pero sí. porque China, ¿no? Podría ser Así es, cualquier otro país. exactamente, exactamente. Entonces, no sé, o sea, hemos tenido aquí ya varios episodios en la historia de la ciudad de rechazo, de animadversión por algunos eventos que quizás recordarán de restaurantes y luego ocurre una discriminación, un rechazo generalizado, ¿no? Hacia los chinos. Bueno, a mí me Wow. gustaría conocer a esas personas que rechazan, que generalizan, pero
no he tenido la oportunidad, pero me encantaría, en verdad, lo digo honestamente, me encantaría tener una charla con esas personas para entenderlos. Me Sí. gustaría entender cómo es que piensan sin, no sé, o sea, sin querer cambiar. Sin querer Sin, cambiar o sin atacar o algo así, así ¿no? es, Sino para entender así es, por qué piensan lo que piensan. así es. ¿De dónde viene ese rechazo? Hacia los chinos, ¿no? Especialmente porque va muy, muy focalizado casi siempre, ¿no? Ese rechazo. Entonces, pues sí, es algo que yo abrazo para entenderlo también. Hasta Sí. eso me interesa entenderlo. Sí. No, pues está súper bien porque es una manera de ver la vida. Ujú, De decir, pues bueno, te critican, pero aún así tiene que haber un trasfondo de por qué lo hacen. ujú. Sí, Que tal vez te podría ayudar, no sé, a crear contenido, a hablar más sobre eso. sí. Está interesante resolver esas dudas porque a veces es pues, por ignorancia. O sea, no lo digo como en el tono eres un ignorante, ¿no? Sino el desconocemos, Ujú, no sabemos. Y tal vez por eso puede ser que existan como que esos comentarios o esa mentalidad ujú. de pensar así. Sí, sí, sí. En Estados Unidos se ha hecho una encuesta a gente de a pie, no a políticos ni así a gente importante, Público general, ¿no? público general, sobre su visión sobre China. Y otros países también. Es una encuesta que han hecho desde hace como 15 o 20 años. Cada año la hacen y es muy interesante ver cómo la visión negativa desde Estados Unidos en sociedad general ha sido creciente, ¿no? Hoy en día, Mm, o sea, si hacemos estas explicaciones de 9 de cada 10 estadounidenses creen que China es un país o tienen una visión negativa hacia China, pues creo que eso se debería de hacer también aquí, ¿no? Y estos sí. perfiles ayudan a profundizar más en por qué, ¿no? O sea, por qué tienes una visión negativa hacia China, lo que tenemos aquí, ¿no? No sé qué ocurriría aquí en Tijuana, Baja California, si nos preguntaran, ¿no? Pero son temas interesantes para el futuro, como te das cuenta, ¿no? Porque el país va a seguir siendo importante. No, sí, se ve que va para largo. Ujú, sí. O sea, su desarrollo y sus metas, la verdad, sí. Platícanos de tu última investigación y publicación. Ujú. Ok, este es un librito que traigo para su audiencia, que bueno, es un primer libro que escribimos los Para los que están profesores. en YouTube o en Twitch o que están viendo el video, así, esta es la portada. Ujú. Es, es el estudio de una ciudad china, nada más. Ok. O sea, ¿Por de qué eso esta va. ciudad china? ¿Por qué? Porque es un ícono en tema de metrópolis. Esta ciudad evolucionó. O sea, bueno, hay que entender primero que la evolución económica de China no ha sido de manera generalizada. O sea, no, todo el país no creció al mismo tiempo de la misma manera en los últimos 40 años. Un cuarto del país es desierto, que no Ok. se puede cultivar nada allí y no hay vida de humano, hay muy pocos humanos viviendo en la parte del oeste de China. Mm, Entonces, el desarrollo y el crecimiento económico de China ha sido a través de ciudades muy específicas en donde se implementaron estas políticas de abrir la economía para que llegaran las empresas multinacionales a invertir, a ajá. capacitar, y esta ciudad es como un icono de un grupo de ciudades en donde se implementaron estas políticas graduales, experimentales sobre la industria. Entonces, pues Shenzhen es, como decía hace un momento, el lugar en donde se estableció la empresa Huawei, por ejemplo, de ahí viene Huawei. Mm, Entonces, es un entorno que ha cambiado mucho, según lo que cuentan las estadísticas, pues hace 40 años era un pueblo pesquero y hoy en día es un lugar en donde se está generando tecnología para internet, para telecomunicaciones. Hay centros de investigación de Huawei ahí, pues una de las empresas que ahorita tiene el control de la red 5G, de esta red de internet nueva. Y bueno, de hecho ya están trabajando en la 6G, ¿no? Cuando nosotros tenemos, Cuatro. si bien nos va 4G, ¿no? Entonces es, es un lugar que se ha transformado mucho y que se nota la planificación porque dejaron de ser agrícolas y pasaron a convertirse en una localidad que está teniendo actividades más industriales y de servicios. Es lo que está creciendo ahorita, mientras Mm, que ha
crecido, pues es una ciudad en donde había antes 13,000 habitantes y hoy hay más de 20 millones de habitantes ahí en 40 años. Entonces está muy bien rankeada en términos de clústeres de innovación y lo que creemos es que deja lecciones. Así que pues un grupo de profesores se dedicaron a coordinar. Ismael Plasencia, el director de la Facultad de Contaduría y Administración, y Luis Ávila, y también Carolina Sayas, director y subdirectora del Centro de Estudios China-México, coordinaron este bonito libro que ante todo lo que buscamos es que deje lecciones para zonas metropolitanas, ¿no? Así como hemos hablado de China y sus lecciones buenas y malas, bueno, aquí también algunas lecciones, pero para localidades. Ok. ¿Cómo fue el proceso para ti pues, escribir parte de un libro? Porque no nada más es un libro, o sea, has escrito artículos también. Sí. Pero académicamente, ¿cuál es el proceso como de saltar de docente como ya a investigar y a publicar? Pues primero hay que sumergirse en la información y leer muchos datos, informaciones sobre el tema, de preferencia que sean válidos por alguna institución, organismo internacional o países, ¿no? Las estadísticas de la Secretaría de Economía o en el caso chino, pues tenemos aquí analizada estadística de la ciudad, ¿no? O sea, obtuvimos el anuario estadístico de Shenzhen desde los años 80 hasta 2019, ¿no? Entonces tenemos información actualizada y es sumergirte en toda esa información y después acomodarla, ¿no? O sea, irla organizando para... Como te estás imaginando el argumento, cuando estás leyendo te vas informando y vas como ya como fortaleciendo la hipótesis que tienes, ¿no? Esa idea preconcebida que tienes sobre la idea. Yo escribí el último capítulo y aquí voy a hablar sobre estas dos corporaciones chinas, una Huawei de la que ya hablé y otra que se llama Tencent, que también es famosa, bueno, menos controvertida también que Huawei. Pero entonces tú vas formando un argumento, ¿no? Conforme vas leyendo, informándote de las estadísticas y con base en ese argumento que tú ya estás formando, vas organizando la información, ¿no? Y diciendo, ok, primero tengo que decir algo sobre la localidad, cómo está rankeada para pues comenzar a dar datos de valor y después ir metiendo el tema de las compañías, cómo es que se ha creado un entorno propicio para que las compañías estén allí. Y luego también es importante justificar, ¿no? O sea, ¿por qué esas dos empresas y no otras? Sí. Entonces, la justificación también es importante. Pero ante todo, diría que la sistematización de la información es clave. O sea, lo que hago yo es organizarla y después imagino los párrafos y luego ya a escribir conforme los iba imaginando y como he organizado la información, ¿no? O sea, pongo una frase con un dato clave y me imagino que puede ir en tal párrafo. Bueno, después otras frases que ya tengo por ahí las voy sumando a un párrafo para formar un argumento sólido. Okay. Entonces, pues es un trabajo que fue un poquito apresurado, diría yo, pues te decía, ¿no? Sí. Fue un año, tardaron un año. Fuera de cámara, sí. Creía que un año era poco para profundizar y para hacer un trabajo bonito, pero bueno, son los tiempos que los jefes, los coordinadores del libro dan, así que hay que adaptarse. Entonces, sí estuvo un poquito presionado, pero al final creo que queda un bonito libro para que las personas que no saben nada sobre esta ciudad, pues aprendan algunas cosas y bueno, eso es. Ese está publicado en español, pero dijiste que tienes que leer mucho, pues sí, tienes que investigar. ¿La investigación que haces está en idioma chino? ¿Está en español? En español y en inglés principalmente. Okay. En idioma chino solamente hubo un documento que tuve que revisar, pero estaba en línea. Así que ya sabes que Google te permite traducir las páginas. Entonces, pues hice uso de eso, ¿no? Era sobre los planes que tenía la ciudad a futuro. Entonces, pues no estaba todavía traducido al idioma inglés. Estaba en una página de la ciudad en el idioma chino. Entonces lo traduje y de ahí pues saqué conclusiones para hablar sobre el futuro, ¿no? Los planes que están planteando para esta ciudad.
Y para aprender, o sea, ya ahora sí viendo, porque dices que muchos están en inglés. ¿Lo Sí. aprendiste ya grande? ¿O Ujú. durante toda tu vida? Porque en la Ujú. frontera pues tenemos esa como exposición Ujú. a escuchar la radio y cosas así. Entonces, Sí. para ti fue como, pues, ¿se dio natural o Ujú. tuviste que aprender? No, no fui de los que se dio natural. Sí, yo los envidio a quienes se dio natural, ¿no? Que veían Los Yo también. Simpson, que veían Los Simpson y tantas series más y así aprendieron, ¿no? Y ya Sí. ahorita tienen buenos trabajos, mejores oportunidades por esta habilidad que tienen ya muy bien trabajada. En mi caso, bueno, estaba ahí, o sea, no era algo que rechazara por también ver películas o videojuegos e indirectamente aprender, pero no es algo como lo que se forma en otras partes, ¿no? de la ciudad, Ajá. en otras personas me refiero, que aprenden desde pequeños y ya lo hablan muy bien. Ah, entonces, o sea, estaba ahí, tampoco lo rechazaba, entendía algo, pero llegó un momento en el que sabía que tenía que estudiarlo de manera formal para seguir avanzando en el idioma. Oh, Entonces, ok. estudié en academias, en una academia antes de entrar a la licenciatura Ujú. y luego en la licenciatura pues terminé los 6 niveles que te ofrece la Facultad de Idiomas, que tampoco es lo mejor, pero luego también uno pues aprende de todo, ¿no? Depende de qué tanto te obligues, ¿no? Puedes ver una película Sí. con subtítulos en inglés y eso te va a aportar muchísimo así lo ves con subtítulos en español y luego pues puedo, no veo películas en doblado, ¿no? Ah, En ok. idioma doblado o Tal cual no. está en el idioma original y subtítulos en español, si Así acaso. es, entonces eso siempre te obliga a seguir afinando. Podcast también, más recientemente, escucharlos ayuda a tener más vocabulario, entonces más o menos así ha sido la Y pues experiencia. las investigaciones, ¿no? Que Sí. ya, que bueno, cuando ya lo lees y tienes un cierto nivel de inglés, te puedes dar una idea. A mí Ujú. también me pasó así porque cuando estaba en la universidad había muchas cosas que tenía que leer y que no comprendía totalmente, pero con la base que tenía entendía ciertas palabras por el contexto. Ujú. Sí. Entonces, así es como, digo, es una de las técnicas. Ujú. O sea, por medio del contexto puede ser oral o puede ser Sí. escrito, que dices, bueno, no entiendo esta palabra, pero pues entendí qué quiso decir Ujú. y tal vez significa esto en español. Sí, 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 sí. Mm, Eso es. Entonces, pues así ha sido la experiencia y sí, las lecturas en inglés, en investigaciones, sí. en temas más técnicos, pues te obligan a seguir profundizando el vocabulario, ¿no? Más especializado. ¿Cuáles son los beneficios que crees que tiene ser bilingüe? O trilingüe, ¿no? Ya que Ujú. estás estudiando Ujú. chino también. Pues valor en el mercado, te diría, ¿no? O sea, vales más en el mercado laboral que otra persona, ¿no? Le digo a mis estudiantes, imagínense cuántos egresados de su carrera salen al año, ¿no? O Sí. al semestre. Por ahí me dieron el dato en una ocasión, hace poco, un estudiante de contaduría, por ejemplo, que está, parece, trabajando en un área de titulación en nuestra facultad. Entonces, pues me dijo el dato, sí, ¿no? Yo Ajá, hice, porque yo ya lo hice la trabajo. reflexión y él lo tenía, pues, en las yemas de los dedos y dijo 400, ¿no? O sea, Wow, cada 400 año. cada semestre. Entonces, yo les digo, o sea, están compitiendo con 400, tienen que desmarcarse, Ujú. tienen que tener más valor que solamente una licenciatura. En ese sentido, un idioma te Tienen puede que dar, destacar. ajá, te puede dar un valor en el mercado. Entonces, puedes destacar y creo que el inglés, pues, estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Ya está, pues, casi básico, ¿no? En muchos de los trabajos que hay aquí ya es algo que se pide. Entonces, optar por un idioma exótico me parece algo bastante bueno, ¿no? Exótico en el sentido de poco común, ¿no? Sí. O sea, el chino, el japonés, el coreano, estos idiomas, ¿no? Que no son francés, italiano, ¿no? Más bonitos, pero que, o sea, con todo mi amor y cariño, ¿no? Pero, o sea, Pero que no no. tienen tanta utilidad, es la verdad. Así Yo por es. eso mismo el francés no le encontré utilidad, o Ujú. sea, lo estudié como 2 años, Ujú. sí, tal vez 2 años más, no Ujú. sé. Y realmente no fuera de ver películas, escuchar música, o Ujú. sea, no, digo, debe de tener su Sí. utilidad, pero dentro de mi campo, de mis intereses, no lo he encontrado. Ujú. Entonces, pues, Así es, es.
es ver y explorar. Bueno, ya Sí. para cerrar el episodio, ya hablamos mucho de otra cultura, pero de nuestra cultura, ¿qué opinas de la cultura mexicana? O sea, ¿qué destacarías de nosotros como mexicanos? Pues que somos una cultura muy diversa, o sea, lo platicábamos al inicio, ¿no? Y puede ser la conclusión de esto, Ujú. que no hay un solo mexicano, ¿no? Hay muchos mexicanos, es un país multicultural y eso se entiende cuando vas a otros lugares del país para darte cuenta de que existen distintas maneras de organizarse, de hacer política, de entornos naturales o industriales, sociedades y familia también, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es un lugar en ese sentido muy rico en términos de sociedad y de cultura y que pues yo quiero mucho, a pesar de que haya gente que lo dude, ¿no? Por intereses académicos. Pero sí, eso es. Ok, súper bien, André. Muchas, muchas gracias. Si quieren, las personas que nos están viendo o escuchando, o sea, seguir, aprender más de China, de la cultura, de la economía, si quieren saber más, o sea, cómo te encuentran a ti o cómo encuentran al centro, cómo Ujú. pueden saber más. Ok, pues en redes sociales estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y también TikTok. Entiendo que recientemente se ha abierto, ¿sí? Nice. Estamos, estamos aventurándonos en TikTok como @SecBC UABC. Es Ok. del Centro de Estudios China Baja California. Es una institución que se está fundamentando, está en su etapa fundacional. Estamos instalando las bases apenas, pero sabemos que va a ser muy importante en los próximos años para dar explicaciones, para presentar los debates sobre cómo hay que hacerle con China. Y a manera personal, pues Andrei Guerrero también en Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok no, todavía no, Todavía no me no. animo, pero Creo que no somos de quizás esa generación, pero no, igual. pero es Tal importante vez, tal vez. para comunicarse con esa generación, creo, TikTok, que por cierto es una red social china, ¿eh? Que no, Ah, no sí sé es si lo cierto. saben, Sí es cierto. pero bueno, Es ahí, una red ahí, social china que todavía no has explorado así es, y vale la pena. potenciado como debe de Ujú, ser. así es. Entonces, pues eso es. Así me pueden contactar con mucho gusto para conversar, ¿no? Lo que yo quiero es generar conversación sobre China para que debatamos y generemos conversación e ideas sobre cómo hay que hacerle con ese país porque ya tiene presencia en nuestra localidad y no se trata de qué hacer, sino cómo le vamos a hacer. Ya hay presencia aquí de mercancías, de comunidad, de consulado y Sí, de sí. otras cosas, pero hay que platicar para ver cómo hacerle, ¿no? Sí, sí, ahorita hay que aprovechar que tenemos muchos recursos para distribuir información. Sí. Intentar resolver dudas, o sea, si hay alguien que nos está escuchando o viendo y hay dudas que tienen, intentaremos responderlas en el contenido, Ujú. Ok. porque a veces no se nos da el tiempo, ¿no? Ujú. O está bien, si vemos los comentarios después, podríamos hacer otro episodio. Claro que sí. La invitación siempre está abierta Ujú. a seguir distribuyendo toda la información. Muchas gracias, A Andrei, ti, por a estar ti, en este episodio. Daniela. El libro, Y sí, aquí por si está. alguien lo quiere. Aquí está. ¿Hacemos otra trivia? O... Pues podría ser. ¿Qué pregunta tiene? Bueno, Si la quieren, ajá. Es que si nos trajo este libro, digo, por si les interesa tener el libro, lo trajo para Ujú. que uno de ustedes lo tenga. Ujú. Entonces podríamos hacer una Ok. trivia o alguna dinámica que... Sí. Pues al primero que conteste, ¿no? La pregunta anterior que hicimos para regalar un librito sobre China mm, era la respuesta a Confucio, ¿no? Y ahora entonces vamos a ir también a otro personaje de esa cultura milenaria que ha aportado mucho a la estrategia, no solamente militar, sino también empresarial. Y es el autor de un famoso libro que se llama El arte de la guerra. Quien diga quién es el autor de ese libro, pues se lleva este bonito libro de Shen Yen, Sí. Lecciones de competitividad para zonas metropolitanas. Nice. Muy bien. Perfecto. Excelente. Ok. Entonces ya saben, Ujú. póngalo ahí y pues se los mandamos. Ahí nos mandan mensajito. Les mandamos mensajito. Ujú. Sí. Muchas gracias por escucharnos, por vernos y pues hasta el próximo episodio. Hasta luego.